Tuve hace poco un chico que tenía una situación, entonces su propio neurólogo lo mandó a hacer unas evaluaciones que implicaba una cámara, y lo que yo le investigué con el papá. Es muy importante que la familia sea parte de ese proceso, porque tú no lo conoces al niño, tú no conoces al, al paciente que tienes ahí. Claro. Entonces, en su defecto, es necesario que la familia esté, que inclusive te diga si lo puede tocar. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Onda Onda Radiactiva, Radiactiva, el podcast donde la radiología se hable, se vive y se comparte. Quien les habla, su fiel servidor Junior Jiménez. y su amigo fiel Francis Castro de Academia Radiológica en un viernes más de Onda Radiactiva. Así es, estamos aquí nueva vez presentando un nuevo capítulo de Onda Radiactiva. Como bien dice Francis en veces anteriores, capítulos fuera de serie, porque nos hemos caracterizado por traer invitados que no tienen nada que ver con la radiología, pero que contribuyen grandemente en ella. Antes de empezar, yo quiero explicarle a la gente que cualquier cosa que pase, con Junior principalmente, que lo perdone porque él vino de programa hoy. Antes de empezar con el tema, yo y siempre vengo con la pequeña reflexión, pero hoy voy a decir algo muy puntual y fue por algo que me dijo alguien antes de empezar a grabar cuando venía de camino. Y miren, señores, oigan, escuchen algo. Si usted hoy, esta mañana, este viernes, se levantó contento porque a su compañero le dijeron que lo van a votar, lo van a desvincular, ¿es que dicen ahora? Lo van a cancelar. Desvincular. Si usted se siente contento porque su ex a lo mejor amaneció mal o algún conocido suyo amaneció con un problema y usted amaneció contento por eso, solamente le voy a recordar una sola cosa, y es que donde esa persona compró, a usted también le vende. Si usted se alegra de que su compañero lo van a cancelar o a alguien le pasó algo malo y en su interior usted lo está disfrutando, recuérdese que así como le tocó a él, le va a tocar a usted. Siga, Junior. Bien, gracias Francis por tu guión de cada semana. El día de hoy tenemos un invitado fuera de serie. Tenemos a un psicólogo clínico, de nombre Francisco Familia Escalante. Como les dije, psicólogo. Vamos a darle un aplauso primero, Junior, no seas aburrido, por Dios. Yo con gente como tú no visito, Dios mío. Es licenciado en psicología clínica. Vamos a hablar de radiología con un psicólogo. Así mismo, Wow. ya tú sabes. Además tiene una maestría en psicopedagogía e inclusión educativa. Ujú. Tiene un gran máster en neuropsicología y clínica y neuroeducador. Actualmente cursa una maestría en psicología clínica de la salud. Ok. También es técnico especialista en técnicas de modificación conductual y manejo disciplinario, pero además es técnico especialista en intervención familiar sistémica. Yo cuando me hablan de cuestiones de neurociencia, neurológica, yo me paniqueo porque es que esos son temas muy profundos. Sí, Ya tú realmente. sabes. Pero Francisco, sea bienvenido a este Muchas espacio. gracias. De verdad que sí. Siga, Ok, Junior. Francisco, mejor conocido como Paco. Sí, esa es mi otra vida. Ah, bueno. Bien, Paco. entonces, ¿Te podemos decir Paco? Paco. Bueno, en el escenario que estoy de Francisco. Ah, bueno. Ok. Seguimos con el protocolo. Con Francisco. Francisco, además Dígame. de todo eso que yo mencioné, eres licenciado, tienes una maestría, tienes un gran máster, Estoy haciendo otra maestría. eres técnico 2 veces, 2 especialidades diferentes, Sí, estás sí. haciendo una nueva maestría, pero además de eso, ¿qué hace Francisco? ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su día a día? ¿Dónde comparte? ¿Dónde desarrolla todo eso Todo que, eso. que ha aprendido, que ha leído? Bueno, todo eso ha venido como un recorrido, porque ya tengo aproximadamente 9 años trabajando con las condiciones del neurodesarrollo, ya sea autismo, parálisis cerebral, discapacidad intelectual. Ya tengo todo un 9 años ahí en ese trabajo. He trabajado en diferentes instituciones del país que trabajan directamente con estas condiciones, pero actualmente me estoy dedicando un poquito más a la docencia, Ah, mira qué a bien. dar terapia de manera individual, ya en centro, y en proyectos que se vienen ya acercando, que también me van a hacer involucrarme otra vez a las terapias más cercanas. Entonces, en ese sentido, estoy en esto, en la docencia, un poquito más a nivel universitario, igual también en institutos técnicos, que brindan diplomados, que brindan especialidades a psicólogos, orientadores, educadores, personal de recursos humanos. Ok. En ese sentido estoy ahí.
Pero en lo demás, como te dije, hay nuevos proyectos que vienen de la mano que me van de nuevo, nuevamente a involucrar otra vez en el sentido de la terapia. Ya. Además, que trabajo también de manera individual con adolescentes y adultos que tienen autismo. Ok. Esto también, Adultos. adultos, Vamos sí. para allá. Ad- Adultos, porque es una población muy poco atendida. O sea, Ok. la gran mayoría de centros que tenemos en el país regularizan en cuanto a pacientes o personas que reciben, son de 0 a 12 años o de 0 a 10 años. O sea, Ujú. es a veces un poquito difícil para los padres o para los familiares encontrar terapeutas que se dediquen a trabajar con autismo de una manera más enfocada en la edad de adolescencia a adulto y las diferentes etapas de la Sí. adultez. O sea, porque no solamente adulto, tú tienes adulto joven, adulto en edad media y adulto ya un poquito más avanzado. Pero encontrar personas con autismo y terapeutas que trabajen con esa población es un poquito escaso. O sea que Ok. la mayoría de la gente asocia el autismo con niños nada más, pero se Exactamente. supone que en algún momento van a crecer. Y qué bueno el preámbulo que tú das y es qué bueno para que la gente vaya entendiendo de qué Exacto. vamos a hablar. Hoy vamos a tocar un tema que yo incluso lo veo como un poco sensible, por decirlo así, ya que es una realidad que a cualquiera de nosotros o nos ha tocado, nos puede tocar, o estamos en una etapa donde cualquiera de nosotros conoce una persona dentro del espectro autista o con la condición de autismo. Y hoy vamos a hablar con un experto en esa materia, ya que, por ejemplo, en mi caso, que me ha tocado darle servicios a familias o a pacientes con estas condiciones, a veces uno no tiene como la expertise Exacto. o el manejo de cómo lidiar con ciertas situaciones en el caso del servicio que uno da en salud. Y no solamente pasa con el técnico radiólogo, puede pasar con la enfermera, puede pasar con un médico que no sea especialista en ese tema. Y básicamente lo que vamos a tratar hoy. ¿Y qué es lo más importante de esto? Entender que es una realidad primero que estamos viviendo y segundo que son personas que deben integrarse, supongo yo, normal como cualquier otra persona que no tenga ninguna condición detectada, pienso yo. No, 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 claro, claro, es así. Además, o sea, fuera de otras comorbilidades o otros trastornos que pudieran Ujú. darse, si hablamos de autismo per se, solamente estamos hablando de un problema que tiene que ver comportamental, de comunicación, y que en sí es una persona que va a durar toda la vida con Claro. autismo. O sea, Y, no hay nada que te pueda decir, bueno, se va a curar o va a cambiar. No, él va a durar todo ese tiempo, todo lo que dure de vida. Si su pronóstico de vida va a ser de 70 años, va a ser una persona con 70 70 años con años con autismo. autismo. O sea, no exactamente. va a haber ninguna variabilidad en eso. No, y también que me imagino que va a ser una persona funcional, o sea, Exacto. puede integrarse a la sociedad sin ningún problema. Ahora, esa parte donde tú dices funcional, eso depende mucho del trabajo que se haga. Ok, Del trabajo y de las personas que se involucren a hacerlo. O ok. sea, no solamente el hecho de tener la condición de autismo, que tiene autismo, pero qué yo estoy haciendo para que sea funcional. O sea, Entonces, Ya. esa es la parte. entonces, en ese sentido, ¿qué estoy yo haciendo? Es donde tú entras, donde entra tu protagonismo, donde tú Exacto. haces tu trabajo poco a poco para que entonces esos pacientes con autismo sean funcionales Claro, en la adultez. claro. No, y esto es un trabajo multidisciplinar y de equipo. O sea, no solamente trabajo yo, también trabajan las personas que están alrededor de esa persona. Porque muchas Mamá, veces, papá. muchas veces pasa que producto, por ejemplo, pasa con padres nuevos que reciben por primera vez el diagnóstico, o sea, que pasan por un duelo del hijo ideal, pasan por una situación donde se le hace muy difícil llevar a cabo un niño, en su caso pasa en muchos casos, adolescentes que recientemente descubren la condición y se le hace difícil porque no tienen un norte, no tienen una orientación de qué voy a hacer. O sea, tengo un hijo con una condición o recientemente recibí un diagnóstico, no sé si tratarlo igual, no sé si involucrarlo nuevamente en la escuela, no sé, y cuando se trata de niños, no sé qué va a pasar con él a futuro. Y muchas veces estos padres están desorientados, sumergidos en medio del dolor, pero también sumergidos ante una sociedad que no le brinda ningún tipo de, en muchas ocasiones, de solución O condiciones para o que puedan. condiciones de vida para que puedan mejorar. Entonces, fíjate esto, nos centramos en el tema que vamos a hablar del autismo, como Claro, dice claro, Francis, que es claro. un tema bastante sensible, pero también se habla del síndrome del Asperger. Ajá, mira. Pero espérate, antes de que entremos para allá, a mí me gustaría que empecemos en la génesis. Ok, Porque el autismo tiene una peculiaridad de que o sea, a cualquier cosa hoy en día le llaman autismo. exacto. Un muchacho hoy en día
no lo mute, anda jodiendo o brinca mucho, que yo entiendo que es normal en un niño, a veces no te mira a los ojos, Claro. de una vez, eso es autismo, o sea, Sí. de una vez, sin ni siquiera haberlo hecho de la mano de un experto. Entonces, vamos a empezar primero, ¿qué es el autismo? Bueno, Que era lo que le iba a preguntar. El autismo y el Pero tú Asperger. empezaste y mencionaste una vaina rarísima Por ahí. eso, el autismo y el Asperger que ok. tienen mucha relación. Pero Sí. entonces, eso es lo Ok. que iba a hacer Paco o Francisco, Right. perdón. Francisco nos iba a diferenciar, a conceptualizar qué es el trastorno del espectro autista Ajá. versus el síndrome de Asperger. Qué son cada uno y cómo se diferencia uno del otro según sus características. Perfecto. Y de todo lo que la gente le llama autismo. Y de todo lo que la gente llama. Bueno, tengo esas dos inquietantes. Sí. Entre el Asperger y el autismo y entre los sesgos y los falsos diagnósticos que hay por ahí. Bueno, mire, el autismo en primer lugar es un trastorno de neurodesarrollo. ¿Por qué hablo de trastorno de neurodesarrollo? Porque se da desde el proceso de evolución, desde gestación. Entonces, ¿por qué neuro? Porque afecta directamente al cerebro. O sea, no es algo adquirido, no es que nació y de repente adquirió autismo Ok. o una enfermedad que lo adquirió, pero hay un tratamiento que pueda mejorar su condición de vida y mientras ese tratamiento se prolonga, ya va a dejar de tener autismo. No, se trata de una condición cerebral, o sea, que afecta al cerebro. Y en definitiva, esto va acompañado a medida que va creciendo de algunas manifestaciones. Por ejemplo, lo podemos ver en la conducta de esos niños que suelen ser intolerantes a las transiciones, o sea, se le hace difícil el hecho de hacer cambios, o sea, hacer cambios ¿en qué? Por ejemplo, en su práctica de vida, en cambio hasta de un juego que precisamente si lo juega en la mañana, juega eso en la mañana, o un estilo de comida, o algo en particular. O la misma evolución de la vida, porque uno La nunca misma va a ser evolución niño de la toda vida la es vida. transición, pero muchas veces esto también tienen intereses restringidos, o sea, y repetitivos. Si yo juego siempre con un pote de agua, pues me siento y solamente juego con ese pote de agua. Ok. O sea, solamente estoy enfocado a ese interés. Eso es lo que me interesa. O a eso es que mi conducta está orientada. Y muchas veces hacer cambios para que ese niño, adolescente o adulto, tenga otro tipo de juego, hablando en definitiva de juego, se hace un poquito difícil. Entonces, otros aspectos que podemos ver muy de la mano son los aspectos comunicativos. O sea, muchos de estos niños, adolescentes y adultos, algunos son verbales, o sea, que pueden producir tanto sonidos como palabras, pero otros no. Hay otros que, producto de su misma condición o nivel de profundidad de autismo, no le permite incluso el decir algunas palabras y necesita, por ejemplo, un terapia del habla, un terapeuta de aprendizaje que lo ayude a buscar otro medio de comunicación o a producir un poco del habla más avanzada, porque esto no se debe a que su sistema, tanto de escucha o fonológico, estén afectados. Es que simplemente por el hecho de la condición La el condición cual no le neurológica. permite. Pero eso lo vemos. Me preguntaron por el Asperger. Asperger. El Asperger. Ay, 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 ay. Le tengo una muy buena y una noticia que quizás no le guste. Ok, no, no. Mira, aquí estamos a lo que nos guste y tenemos que aceptar lo que no nos gusta. Claro, claro. Mire, el término Asperger desapareció en el 2013. Ok. Sí. Mujer, no sabía, yo incluso he escuchado gente todavía hablando de eso. Por eso te pregunto, porque he escuchado gente hablando Sí. de ese síndrome. Hay personas que lo utilizan porque antes del 2013 o antes del 2018, ¿por qué mencioné esta fecha? Por lo que voy a decir. Antes del 2013 o antes del 2018 existía el diagnóstico como tal, diagnóstico de Asperger. Y dada la evolución en ese entonces, hay personas que, bueno, tienen ese diagnóstico y lo siguen manejando así porque en ese tiempo fueron diagnosticados así. Pero el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM, es una Biblia para los psiquiatras y ¿Cómo también se llama? ¿Nueva vez? DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Ok. Y también está la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es el CIE, que se utiliza en Europa, que fue hecho por la OMS, y el DSM hecho por APA, la Asociación de Psiquiatría Americana. En el 2013, el DSM cambió la estructura del enfoque del autismo. Entonces ya no hablamos de autismo y Asperger. Si estamos hablando de un espectro en este sentido, quien también nos lo ilustra el CIE, estamos hablando de un trastorno que tiene diferentes manifestaciones y Ok. diferentes profundidades. Estamos hablando de un trastorno que es como cuando tú tienes
una pintura, la tira a la pared y tú ves muchas marañas. Diferente, ajá. Hay muchos diferentes modos en las pinturas. O sea, no es algo que tú dices, esto es así, esto es así. No. Hay diferentes manifestaciones y profundidades. Entonces, por ejemplo, el DCM habla en cuanto a escalas de necesidades y escalas de requerimientos de ayuda. Hablamos de un nivel uno, una persona que requiere ayuda. Hablamos de un nivel 2, una persona que requiere una ayuda moderada. Y un nivel 3, una persona que requiere ayuda muy profunda. Muy profunda. Entonces, ya en ese sentido, estamos hablando no solamente de necesidad, sino de lo que la persona, en cuanto a su manifestación, y más como estamos hablando de que hay diferentes manifestaciones y diferentes profundidades, se encajan o se van caracterizando de acuerdo a sus necesidades, y en base a eso es que se le da la ayuda y se hace también las clasificaciones. O sea que el autismo no necesariamente es, o sea, puede cambiar dependiendo de la severidad. De la severidad, exactamente, y también de las manifestaciones porque no podemos obviar, hay condiciones meramente individuales. No es tú puedes tener 5 niños con condición de autismo, pero cada uno va a tener necesidades diferentes. O Ok. sea, no es algo que tú dices, estos 5 pertenecen a esto. No. Aún pudiendo tener ciertas características que se puedan asemejar, pero son diferentes todos. Por eso hablamos de grado de manifestación y O profundidad. sea que, y me imagino que eso es lo que hace el autismo un poco más complejo. Exacto, y es un poquito más complejo, más que encajarlo en niveles. O sea, aquí Ya. se trabaja mayormente por la necesidad que presenta. Estos libros lo que nos ilustran es, mira, acuérdate necesidades que se presentan y de acuerdo a las manifestaciones, a estos rasgos o rangos puede pertenecer, pero eso no es algo tan tajante ni tan concreto. O sea que pudiera darse el caso de un niño que presente algún síntoma asociado al autismo y que no tenga autismo. Sí, de hecho, por ejemplo, tú me decías ahorita de que el niño no me mira a los ojos, ya A ver, ese autismo. muchacho es autista. De que el niño no habla, ya autismo. De que el niño Tiene 2 años y algo y no se, dice nada. de que el niño se mueve y se sube. Hay muchas cosas que se confunden. Y de hecho hacen mucho diagnóstico por impresión. Ujú. Por impresión es que lo que yo veo y lo que yo entiendo, eso es. Entonces, no, hay cosas que se parecen al autismo, pero no son autismo. Por ejemplo, un trastorno de aprendizaje. Un niño puede tener ciertas manifestaciones que se parezcan al autismo. Un niño con trastorno de comunicación en el lenguaje, tanto verbal como no verbal, puede tener comportamientos que se parezcan al autismo. Y no ser autismo, Y no ¿no? ser autismo. Un niño con trastorno de déficit con atención, si hablamos del TDAH, el TDAH también tiene una maga. Porque estamos hablando de niños con hiperactividad o sin hiperactividad o mezclado. Entonces, muchos de estos niños presentan trastorno de atención que ni siquiera es con hiperactividad y tienen características que se asemejan al autismo, pero no necesariamente es autismo. Por eso no todo es autismo. Entonces, en ese sentido, escuchándote, yo creo que lo más recomendable sería siempre escuchar la voz del experto, porque mira qué pasa. Ese caso que yo te digo que se plantea de que la gente a todo le llama autismo, siempre viene del comentario de la tía que te dice que crió 5 niños, Ajá, de la abuela que te dice que te crió a ti, crió 8 nietos y 14 hijos. claro. Entonces ya ellos entienden que por su experiencia de hace más de 50 años en crianza, lo que yo vea del niño, eso es. Pero ninguno estudió psicología, ninguno tiene un entrenamiento. Incluso dentro de psicología me imagino que el que maneja el autismo tiene una especialidad, como en tu caso. Claro, claro, Que no es claro. cualquier psicólogo que puede Claro, venir, un claro. psicólogo industrial, por No. ejemplo, y decir, ese niño es autista. Para esto hay que estudiar mucha página a la izquierda, hay que hacer muchas horas prácticas. Para esto hay que estar expuesto al campo real y no solamente tirar páginas, como yo lo dije al principio, es también tener criterios, porque cada una de estas cosas tiene criterios a cumplirse. Entonces, eh, por ahí hay muchas personas también preparadas que hacen un diagnóstico no real y a veces no es por el hecho de no tener la preparación, es quizá también los medios por lo cual hace la evaluación en el momento, en el contexto o la situación que ese niño o esa familia estén pasando. Entonces, sí, mira qué bien. Y tú decías al principio que no había como una condicionante genética para el autismo, algo así, ¿verdad? Bueno, condicionante genética, de hecho, desde un punto de vista genetista, el autismo está prácticamente dentro de esa clasificación. Claro está, es la más cercana, pero tampoco es la más concreta aún. No Ok, podemos decir, no, que el autismo es genético ok. y cerrarlo, encasillarlo ahí. No, hay estudios
que se acerque y se asemeja a que pueda ser una condición donde estén involucrados los genes o la descodificación genética. Pero decir que en su totalidad todos los niños o la misma condición viene producto de alteraciones genéticas es como que decir que no va a existir otro color, porque al final todavía eso sigue en investigación, no es algo que hay que Ok. cerrarlo. O sea, tenemos también el ambiente, que hay factores que inciden, pero decir también que solamente el ambiente es lo que produce el autismo es como abolir la otra parte que tiene que ver con procesos de investigación genética. Entonces, hay como esa, tanto ambiental como genético, que influye, pero no son ambos por sí solos, no son No es que dos y dos no son son cuatro. exacto, no quedó de son O sea, cuatro. no es como pasa, por ejemplo, con la trisomía 21, el síndrome de Down, que ya tú Exacto, sabes que hay una modificación exacto, en ese En par ese genético. cromosoma. exacto. Pero pudiera darse el caso también de que el autismo pueda ser inducido. O sea, yo puedo psicológicamente o neurológicamente inducir el autismo con algún comportamiento. No, no he visto esos casos. Los No. casos que sí yo he visto, y recuerdo que sucedió hace muchos años en Estados Unidos, fue de un caso donde una niña, no me acuerdo el nombre ahora, fue aislada. De hecho, lo utilizamos mucho en los estudios que tienen que ver con comportamientos autistas o con condición de autismo. Y esta niña, aparentemente, de acuerdo a lo que se investigó, creció normal, bajo sin ningún problema, pero la familia tenía ciertas condiciones y separó a la niña de la sociedad. Era una niña que duró mucho tiempo amarrada, era una niña que, Amarrada. sí, sí, una niña que duró mucho tiempo amarrada, así lo dice la investigación. Cuando tenga ya el aspecto clave Ujú. del nombre, yo se lo envío. Una niña que estuvo amarrada en una silla y eso, a medida que que fue creciendo, pues la incapacitó de poder caminar, claro está, porque no podía. Tuvo una mala alimentación, tuvo trastorno de aprendizaje, tuvo trastorno comunicativo. Entonces, al momento de descubrirla, porque esa niña la descubrieron ya siendo una preadolescente como con 11 años, Ok. ella duró toda una vida desde la infancia y desde la niñez bajo unas condiciones que inclusive en la habitación donde dormía estaba escasa de luz. Entonces, fueron de esas familias que aparecen por ahí en Estados Unidos. Sí, sí, se puede dar de todo, donde hay Sí. Hay de 400 millones todo. de gente. Entonces, Entonces, fíjate, esto desarrolló en la niña Ciertas ciertas condiciones. condiciones que la arrojaban a un autismo. Pero si uno se pone a investigar, hay condiciones que se dieron. Hablar de un autismo que se aprende tampoco es algo que te puedo decir. El autismo no se aprende. Ya. entonces fíjate una cosa. ¿Cómo llevamos esto al campo de la radiología, al campo hospitalario? Sabemos que las personas, no hablamos solamente de niños, sino también hablamos de adultos Claro. con este trastorno. ¿Cómo pudiera, cuáles serían las herramientas que se pueden implementar en el personal hospitalario para entonces poder tener o poder dar una buena atención, un buen servicio como prestadores de servicios de salud? Claro, claro. Mira, en cuanto al asunto protocolar hospitalario, hay muchas cosas que se hacen. Quizás en esta sociedad no lo he visto, no lo he visto, pero en otras sí, donde hay modificaciones inclusive a nivel estructural. Cuando hablo de estructura, hablo de espacios físicos y lo condicionan. Como se ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, la persona en silla de ruedas. Exacto, que Se hay ha condicionado mampara, para que cruce, que las hay puertas son rampa. lisas, o sea, me imagino que en ese Exacto, caso pasará lo mismo. exacto. En el caso del autismo, por ejemplo, yo mediante leía y en lo que he podido también investigar y he estado expuesto, en Massachusetts hay un hospital que se llama Lurie y ese hospital está plenamente diseñado para recibir niños, adolescentes y adultos con autismo. Ellos utilizan muy bueno en el sentido de la radiología y en sentido general, que antes de someter, por ejemplo, a un escáner a un niño o a un adolescente que tiene autismo a una prueba, ellos primero envían junto con la red, que ya sea familia, ya sea tíos, primos, lo que sea, con la Ujú. familia que esté a cargo de ese niño, envían visuales y envían videos
para que el niño o el adolescente sea entrenado primero en la casa. Ok. Es como una especie de predisposición para que Exacto. vaya Le sabiendo lo envían, que va. le envían sus tutoriales. Le Mira, envía su va a tutorial. suceder esto es lo que Exacto. vamos a tener contigo para que vayas ambientándote, para que vayas aprendiendo y sepas cómo vas a reaccionar o actuar ante esa situación que te vas a enfrentar, por decirlo de Claro, alguna claro, manera. claro. No, y le enseña esos diseños, o sea, le enseña cómo es el ambiente hospitalario, El porque no son tomógrafo el donde va o el tomógrafo, todo, resonador. todo eso, cómo es la máquina. Le enseña un video, pero eso va a depender también de su misma situación. O sea, no es algo, algunos son más expuestos de manera más pronta, otros no, porque hay niños y adolescentes que necesitan como ese tiempo de asimilación de yo asimilar al ambiente que voy a ir, al lugar donde voy a ser expuesto, qué me van a hacer, qué va a haber, o sea, todo eso necesita tiempo. Después que ellos hacen eso, que tiene un proceso, ellos llevan a la persona a la experiencia en vivo, en real. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, o se va a dar cuenta ese centro, qué tanto él captó en la casa y cómo él reacciona en este lugar. Pero no estamos haciendo el estudio todavía. Ok. Estamos exponiendo O sea, al una niño. Como práctica si fuera una previa, una simulación. Es una práctica. simulación. Ya. Estamos simulando con el niño para ver inclusive, porque también aquí están las crisis. Es algo que no podemos evitar. Manejar. Y algo que a ¿Y veces se no podemos pueden, se manejar. pueden predecir o no? O sea, una crisis puede pasar en cualquier momento. Sí, una crisis puede pasar en cualquier momento, pero si tenemos este tipo de recursos, tenemos ese tipo de habilidades, posiblemente, y cabe la posibilidad, de que esas crisis puedan disminuir o ser evitadas. ¿Por qué? Pues ya yo estoy predispuesto, ya yo tengo conocimiento de inclusive hacia dónde voy. Y que el lugar que yo vi en una TV durante varias semanas, hasta que se me dio la cita, Mm. es el mismo que estoy experimentando ahora. O sea, no hay cambio. Si se me dijo que había una puerta roja, pues cuando yo llego, la puerta que está ahí Tiene que es Tiene ser que ser roja. 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 Es roja. O sea, no hay ninguna diferenciación en eso. Y dime una cosa, Francis, que no sería, yo diciendo así, no sería más recomendable, por ejemplo, yo decirle, venderle, vamos a decir, un sueño al niño, decirle, no, mira, vamos a ir a un espacio dimensional donde te vamos a acostar y te vamos a montar Eh, en la máquina del tiempo. Recuerda que estás trabajando o que se va a trabajar No, estoy hablando del con... caso del padre. Ok. Porque lo que él está hablando lo hace, me imagino, el padre. Es una Sí, pero forma de preparar es al padre. precisamente eso, porque fíjate la diferencia de a lo que tú le vas a vender, de lo que va a suceder, a lo que se va a encontrar en la vida real. Claro. A diferencia de lo que están haciendo en ese hospital, dijiste, en Luriel, Massachusetts. Massachusetts, que ellos le dan en tiempo, o sea, previo al estudio, lo real de lo que Exacto. va a suceder. Exacto. Que entonces así él se va a concentrar en que es eso lo que va a suceder. No, y el entrenamiento no solamente para el padre, es que el entrenamiento directo es para el niño. El padre va a ser la vía para que el niño esté expuesto en la casa o para que él ayude a que el niño, el adolescente o en su defecto un adulto pueda ver o pueda estar expuesto a ese video. Una vez que el niño esté expuesto y vaya de manera física al hospital, no es, vaya en tiempo real, porque va a ver las máquinas, va a ver el espacio, pero todavía no es el momento para hacer el escáner, si se va a hacer un escáner con el niño. O sea, también hay que medir las reacciones, porque imagínate una resonancia magnética y que sea cerrada. O sea, ¿qué vamos a hacer con un muchacho que tiene una condición y que Mm, tiene otra comorbilidad? Cuando hablo de comorbilidad es que tiene otro trastorno que acompaña. Por ejemplo, tiene una discapacidad intelectual que va en muchos casos del autismo, generalmente es el trastorno que más se presenta, pero a pesar de todo esto, tiene dificultad sensorial, o sea, a nivel auditivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Tú lo llamas. escucha por encima del umbral que nosotros Y si le molesta. le entonces, molesta y las resonancias magnéticas en muchos hace casos son mucho mucho ruido. muy ruidoso, muy ruido, ruidoso. son muy ruidosos. ¿Qué tú vas a hacer con un muchacho que no ha estado expuesto, que no ha tenido ningún tipo de experiencia? Tú lo entras en la resonancia, empieza el ruido, ¿qué va a pasar con él? Se va a No alterar, se va, se va a ser una alterar. crisis. Va a ser una crisis. Entonces, fíjate una cosa, ese es en Massachusetts que tienen ese protocolo para poder realizar los Sí, estudios ese es uno a de los ellos. pacientes, pero nosotros no tenemos ese protocolo y resulta que el representante o el tutor trajo al paciente y yo no sé qué es autista y el representante o el tutor no nos ha manifestado que tiene ese trastorno. Ok. ¿Cómo yo, siendo técnico radiólogo que lo voy a atender, puedo identificar qué debo saber
para poderlo identificar, aun cuando el responsable o el tutor no me manifiesta, no me da esa información. Tú sabes que lo que tú dices es muy importante, pero cabe destacar que son departamentos de un hospital. Ujú. Y entiendo que todo centro hospitalario, lo digo con propiedad, debe y tiene la obligación de capacitar a su personal. O sea, el hecho de detectar o tener un buen ojo implica entrenamiento. No es algo que puede pasar que por su cuenta a un radiólogo le interese esto de autismo y se dedique a estudiar y O lo tenga un estudie. hijo con O tenga autismo. un hijo con autismo y conozca algunas manifestaciones, por ejemplo, que se tape los oídos si es hipersensible auditivo o que esté dando vueltas en Vueltas el en el círculo. Círculo. ¿Tú me O entiendes? camina en O camina puntilla. en puntilla, que es un asunto táctil. O sea, Ujú. todo eso tú lo podrías detectar, pero no todo tienen esas características. Hasta yo mismo aquí sentado puedo decir que tengo autismo. Sí. O sea, no sé si me Sí, comprendes. claro, 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 dentro claro. del espectro. Dentro del espectro. Claro. Entonces, no es algo que tú dices 2 más 2 son 4. Y cuando se da el caso, por ejemplo, que ya mamá fue o el tutor, que me ha pasado también, y llega, antes de llegar con el niño, él llega y te lo dice, mire, yo vengo con un paciente autista. O te dice, yo tengo un niño azul, Ok. que muchas madres lo dicen así. Sí, sí, sí. ¿Qué yo puedo hacer en ese caso? Ya siendo personal de salud, por ejemplo, porque no solamente uno habla del área radiológica o de las condiciones dentro del espectro, pero ellos también se enferman. Ese puede caer, romperse una mano, Claro, claro. fracturarse un pie, o sea, porque es un ente social, lo que sea, puede pasar a la escuela y haya que suturarlo porque se partió en la frente. Claro. ¿Cómo sería el manejo de ese personal de salud ya sabiendo que su mamá le dijo que es un niño azul? Mira, es muy importante que la familia sea parte de ese proceso. Porque tú no lo conoces al niño, tú no conoces al, al paciente que tienes ahí. Claro. Entonces, en su defecto, es necesario que la familia esté. Que inclusive te diga si lo puede tocar. Que inclusive te oriente en cómo tú debes hablarle. Si ellos inclusive tienen un material que incluso ayuda a que el niño pueda interpretar lo que tú le quieres comunicar, que se llama PET, es un sistema de comunicación aumentativa. Ok. No sé si lo han visto. ¿Han No, creo que visto no. PETs? Déjeme ver, yo No. le puedo mostrar una imagen. Déjeme ver rápida, que la busqué. Que esto sirve, inclusive estos son lenguajes. La ponemos ahorita. Ok. Estos son medios de información visual que ayudan mucho al niño con autismo a entender lo que tú le dices, pero también a él comunicarse. Ya. Y muchas veces, muchos familiares andan con esta especie de manual o de visual que ayudan a que parte del proceso que tú quieres ejecutar, porque tenemos un niño aquí, un paciente, Sí. se regule y ayude en el proceso. Pero es muy, muy esencial que ustedes se ayuden con la familia, porque la familia conoce al niño. Ustedes no, por ejemplo, el hecho de sentarse, el hecho de él estar expuesto a esa máquina. En muchos casos, y se lo digo, hacer un escáner o tirar una radiografía a veces se hace un poquito imposible Sí. porque el ambiente es nuevo. Me trajeron de repente, no sé dónde estoy, hay mucho ruido, no Ujú. te conozco a ti, no te conozco a ti. Y en dado caso, conllevaría más tiempo de convencerlo a él de que, mira, tú estás en un hospital, él es que te va a atender. O sea, se hace un poquito más largo el Y proceso. si, por ejemplo, pasa el caso de que viene el niño y me hace una crisis, llegó al área de rayos X o de tomografía o resonancia, y en ese momento el niño hace una crisis. Yo como personal de salud, ¿qué hago? Le digo a la señora, váyase con su muchacho, arranque por ahí, o me hago parte del episodio y digo, bueno, vamos a tranquilizarnos todos, porque a veces también hasta la mamá se en crisis, lo vi en un Sí, aeropuerto. sí, sí. Es necesario que el personal de salud tenga un poquito de control en el medio de todo eso, porque si hace crisis también el personal se vuelve parte de la crisis. Sí. Sí. Yo vi en un Y no se aeropuerto, resuelve nada. en un No se resuelve aeropuerto vi la nada. No se mamá, resuelve el niño nada. que hizo una crisis, la mamá hizo la crisis con él, estaba Regrese peor que con la él. mamá. Exacto. Él estaba peor que el Entonces, niño. La mamá estaba peor que Peor el que el niño en el niño, aeropuerto. sí. es Bueno, necesario difícil de manejar. que guarden la calma en un momento de crisis, porque también la crisis que tú puedes ocasionar puede aumentar la crisis del niño. Si tú empiezas a gritar también igual o a ponerte más nervioso, pues tú estás estimulando también a que la crisis sea funcional aún más. O si yo veo que el niño no cede al estudio, yo lo que empiezo es a regañarle.
me imagino que no Eso sería... detona en otra cosa. De ¿Se hecho, pone más agresivo? sí, muchos niños pueden tornarse adolescentes y adultos, no puedo dejarlo, se pueden tornar agresivos, que es muy diferente a ser violento. Sí, la agresividad es una emoción como cualquier otra y de hecho es adaptativa. Yo tengo un ambiente que yo desconozco, tú me estás hablando en un tono un poquito alto, abayazador, obvio que voy a reaccionar. Sí, Claro, obvio, claro, sí. Es lo más una natural. reacción. Claro. Pero en definitiva, ni ser agresivo, ni ser muy autoritario, ni hacer conjunto de crisis es una solución. Lo primero y principal es guardar la calma y buscar un espacio silencioso. Porque muchas veces estamos en el entorno y el entorno ya es de por sí ruidoso. Estoy haciendo la crisis aquí. Si se cayó un material, ya emitió un ruido, sea lo que sea. En muchos casos es necesario apartarlo hasta que la crisis baje, hasta que la crisis Tú desaparezca. mencionaste algo muy interesante y casi nadie lo toma en cuenta, es el hecho de ser autista y ser adulto. Que puede darse el caso de que en el caso de los bebés o del niño llega acompañado siempre con un adulto, Exacto. un tutor, un acompañante. Pero y en el caso del adulto que es autista, pero que llegó solo, porque es mayor de edad, Claro. ¿cómo yo manejo la situación? Bueno, muchos de esos casos que tú dices que se da solo, ocurre ya con muchos adultos con autismo que están conscientes primero de su condición. Porque si te llega solo, porque está consciente y es funcional. O sea, Yo conozco uno funcional dentro de y la él lo dice, sociedad. yo no voy a andar de ruido, yo no voy a discoteca, yo no voy a nada de eso, porque él, Le o sea, él molesta. reconoce que le Le molesta y no molesta. va. Y no es una molestia que de actitud, es física. O sea, a nivel Sí. físico me molesta. Entonces, si te llega un adulto que tiene la condición de autismo, te expresa que es autismo, es porque tiene uno conciencia, es funcional y se puede mover en lo social. Posiblemente hasta trabaja o posiblemente hasta estudia. Entonces, si llega con ese tipo de características y te dice que es autista, él mismo me imagino porque me ha ocurrido, va a tener la capacidad de explicarte qué proceso no le gusta y qué no le gusta. Bien. Te va a externar, te va a expresar, mira, dame tiempo o mira en qué momento. Te lo va a expresar porque conozco y soy consciente de una gran cantidad de adultos que tienen autismo y se manejan en la vida y expresan con regularidad lo que no le gusta y lo que no le gusta. O sea, en ese tipo de características que me estás dando, estamos hablando de una persona ya adulta que es consciente, que conoce sus limitantes y que en dado caso te comunica cómo tú te debes manejar. O sea, en ese sentido aparece. Oh, mira qué Bien, bien. entonces, Francisco, Ajá. llegó el momento donde nosotros tenemos que anunciar que este programa llega a ustedes gracias a Oval Silhouette, balón intragástrico para la pérdida de peso sin eficaz. cirugía. Efectivamente. También llegó el momento para que nosotros podamos dar los saludos del día. No sé si tú tienes saludos Lo para el dejamos día de para el hoy. final, sí lo tengo aquí, pero lo dejamos para el final. Bien, yo voy a aprovechar en este momento para que no se me olvide al final. Ujú. Quiero felicitar este fin de semana a las madres en su día. En Venezuela se celebra el Día de las Madres este fin Ay, de semana. felicidades, qué Y bien. queremos enviar un saludo cordial, ameno, agradable, lleno de tanto afecto a cada una de las madres en Venezuela y los Estados Unidos. Vamos a darle un aplauso, Junior, a las madres de Venezuela y de todo el mundo. Exactamente. Qué bien. Un saludo muy especial a mi madre, mi abuela, mis hermanas, mi tía y todo el que por ahí sigue. También queremos el día de hoy felicitar con gran afecto al cumpleañero de esta semana, al hijo que la República Dominicana me ha regalado. Su nombre es Wilkin Romero Tamares. Con gran afecto para ti. Excelente. Continuamos entonces con Hay Francisco. muchos cumpleaños, pues yo cumpleaños el sábado. ¡Eh! Felicidades también. Felicidades Entonces, también. aprovechamos este momento para enviar un grato saludo de felicitaciones a nuestro invitado especial del día de hoy, Francisco Familia, quien mañana estará de cumpleaños. Feliz cumpleaños. gracias, Y gracias, que se gracias. borre su cassette de tanto que pueda beber. Francisco, continuamos con la dinámica. Claro, Fíjate, claro. fíjate que hablamos del espectro autista y siempre, bueno, de un tiempo para acá se habla de la tendencia de la inclusión. Ok. ¿Cómo puede la radiología poder manejar esta parte inclusiva de los pacientes, de las personas con el espectro autista? No solamente como pacientes, porque realmente los tenemos que incluir porque Claro. no podemos rechazar a ningún tipo de paciente que llegue a nuestro centro. Pero ¿cómo pudiera adaptarse o cómo pudiera adaptarse la radiología para los pacientes autistas, las personas autistas, tanto
como estudiantes, pero también como profesionales del área? Claro, mira, eso es un punto muy, muy importante en el crecimiento tanto intelectual como laboral. Eh, Conozco eh, pacientes, por decirlo así, o ya adultos, que están ingresados en la universidad, que van a las universidades, pero las mismas universidades hay que hacer adaptaciones curriculares para esas condiciones. ¿No se han escuchado el término de adaptaciones curriculares? Sí, claro. O sea, no es lo mismo eh, decirle a un grupo de estudiantes, mañana hay examen, como suele ocurrir. O Sí. sea, estamos normal y mañana hay examen. Y tú dices, pero ven acá, pero Yo ni me he preparado yo ni para me he eso. preparado bien. O sea, tú tienes literal 24 horas para tú prepararte para el examen de mañana, pero te avisaron hoy. Ujú. Entonces, muchas de estas adaptaciones para un chico con la condición, decirle, mira, mañana hay un examen de radiología, está como fuerte. Está Sí, difícil. está difícil. Por eso es importante hacer adaptaciones donde el estudiante universitario tenga la condición de autismo, pueda llevar a cabo el proceso estudiantil. Y eso pasa inclusive en los procesos laborales. Con los chicos con autismo deben haber también adaptaciones laborales a su propia condición. Porque imagínate que yo sea un chico con condición de autismo ya adulto y tenga problemas a nivel auditivo, o sea, hay sonidos que me Ujú, desagradan, ujú. no estaría mal que el lugar donde yo trabaje tenga condiciones que me ayuden a mí y que me ayuden a desenvolverme en la vida laboral. O sea, plenamente es una adaptación por todos los lados. No existe la imposibilidad. Sí es posible que se involucre, así como se involucra a nivel laboral, se involucre para ser un radiólogo y se involucre para ser un licenciado en radiología. Y es lo que, Simplemente es hacer adaptaciones, hacer y es lo adaptaciones. que hablábamos al principio. Hace muchos años las edificaciones se empezaron a adaptar para personas con discapacidad, o sea, en Claro, silla de ruedas, en muletas. Yo pienso que también los entornos pudieran adaptarse tanto laboral claro, como de servicio para personas con esta condición, así es. porque es como decía al principio, o sea, de alguna manera u otra uno conoce a alguien que tiene autismo, conoce a un familiar que lo tiene, o al familiar de un amigo, o al amigo de un amigo, o el hijo de un amigo. Entonces, si es una realidad que nos está dando de frente, hay que evolucionar. Y eso que la estadística ha aumentado. O sea, antes era de uno de 64, estadística estadounidense. Ahora es uno de cada 28. Entonces, Entonces es claro, claro. mayor, y no es por asunto de que el autismo ha aumentado, sino es la mayor detención. O sea, hay más conocimiento, hay más exposición. Porque mucha gente dice, no, que eso es que se está dando más, eso es porque el entorno. No, decir eso, como te dije al principio, es decir de una manera O, radical. o como dijo alguien, que es un bicho, o un O la misma contaminante, vacuna, o o la la misma vacuna, o vacuna. A sea, la vacuna le han atribuido muchísimas cosas. muchísimas cosas. Muchísimas No, el cosas. autismo tiene que ver nada con vacuna, tranquilo. Eso hace mucho que se fue ¿Y tú descartado. conoces si existe algún protocolo para, por ejemplo, para adaptarlo a los hospitales para este tipo de pacientes? O sea, que para que cuando me llegue un paciente en cualquier ambiente, en cualquier departamento del hospital, yo saber cómo ejecutar el procedimiento con él. Sí, mira, justamente hablando ahorita del hospital que mencioné, el Luriel, hay otro hospital, no recuerdo ahora. El niño o el adolescente, el adulto, ya acompañado de un familiar. Estoy hablando en ese sentido de esos hospitales, que también Ujú. se puede implementar aquí sin ningún problema. Ah, pero Simplemente, aquí todavía no se conoce que aquí haya algún lugar que lo esté implementando. no he Ahí era que iba, visto, si no he hay algún centro que visto, tenga su O sea, pero no he protocolo nacional, para visto, recibir nacional. esos pacientes. no he Porque tú visto. dijiste en Massachusetts, pero Sí, aquí nacional. nacional no tengo ese conocimiento. No te puedo decir que he conocido padres que me han dicho, ay, yo llevé a mi hijo a tal clínica y tal clínica tiene un espacio solitario para recibir al niño, al adolescente. Después ellos me lo pasan a un simulador y después del simulador es que le hacen El la estudio. tomografía. Yo no conozco padres así. Y he conocido en estos 9 años diferentes familias. O sea, Ya. lo que sí, hubo hay un laboratorio de este país que ellos, y me imagino que ya han visto esa especie de toma de muestra, donde un padre, si tiene su hijo con alguna condición fuera del autismo, puede o requiera la asistencia domiciliaria. El laboratorio se mueve con una entidad y toma la muestra en casa. O sea, Ok. eso sí yo he visto. De hecho, me pasó con un niño en la cual yo era su acompañante, donde para hacerle la muestra no tuvimos que llevarlo al hospital. Uno, porque estábamos en pandemia, y dos, porque el niño no se sentía eh, en cualidad de salir, en calidad de salir. Entonces, ese laboratorio
La mamá solicitó para que el personal fuera, y una vez que el personal fue, se le tomó la muestra en la casa. Fue un poquito cuesta arriba porque le tiene miedo a las agujas, Ujú. pero el toma de muestras Mm, se hizo en la casa, en su sí, hábitat. pero ya es un manejo de dos estudios totalmente diferentes, Claro, claro, porque yo lo que voy a llevar es una jeringuilla y lo que claro. voy a llevar son unos tubos de ensayo. En el caso De la de la radio radiología, puede ser lo mismo. Me imagino que hay tomografías o hay Por lo menos resonancias. hay rayos X a equipo de rayos X domicilio, sí. Exacto, portátil, se podría llevar. pero ya el tema de tomografía, resonancia Es un poquito magnética, más ya eso limita. complicado. Sí, ya eso limita. Entonces, aquí en el país, en sentido de tomografías así, resonancia, no he visto. Lo que sí he indicado, por ejemplo, son las tomografías de cámaras abiertas. O sea, Ah, la resonancia, sí, sí, cámaras abierta. abiertas. Ujú. Tuve hace poco un chico que tenía una situación, entonces su propio neurólogo lo mandó a hacer unas evaluaciones que implicaba una cámara, y lo que yo le investigué con el papá es que lo haga, perdón, en cámara abierta. ¿Por qué? Porque él es muy hipersensible Ujú, sensorial. ujú. Entonces, el estar encerrado, mal ruido, le provoca ciertas reacciones adversas. Entonces, lo que sí le solicité es que investigara dónde se podría hacer una tomografía o una resonancia Resonancia magnética. de cámara abierta. ¿Por qué? Porque solamente estará colocado, pero no tuviera el No se va a encierro sentir y no encerrado. se va a sentir claustrofóbico o no va a tener esa claustrofobia. O sea que Entonces, aparte de esa evaluación conductual que se hace para el autismo, hay pruebas clínicas de radiología que pudieran colaborar con ese diagnóstico. mira, eso es un asunto que se ha estado investigando muchísimo. Eh, Han habido estudios, por ejemplo, en el 2017, no recuerdo, creo que en una revista de neurología se publicó un estudio exactamente con resonancia magnética a niños de 0 a 3, de 4 a 7 y así iban prolongado. Ellos, mediante resonancia magnética, habían descubierto que hay como cierta modificación en su estructura. Hay cierto crecimiento, hablando hoy en sí del encéfalo. Ujú. Pero esto no es determinante porque ellos solamente lo hicieron con la población afectada y no con la población general. O sea, yo no puedo Ya. decir que todos los muchachos o todas las personas que tienen autismo tienen cierto crecimiento de la masa cerebral. O sea, Ujú. sí descubrieron que hay cierto crecimiento, pero no es algo tampoco muy No es tajante, de o sea, es así, tajante. y si es Es así, así, así. tiene O eso. todos los chicos que tienen, todas las personas que tienen autismo tienen un crecimiento cerebral anormal. No, no es Yo veo algo que indican tajante. mucho las resonancias magnéticas por espectroscopía, o sea, para ver la funcionalidad del Sí, cerebro y sí. cierta química en el cerebro que funciona diferente con respecto a los pacientes de que están dentro del espectro. No sé si eso es así o eso puede dar un diagnóstico definitivo. Eso no da un diagnóstico definitivo, porque en el 2003 se hizo algo así en España, y de hecho se han hecho varios estudios, tanto con grupo control como con grupos que tienen la condición, y se ha visto que no hay ninguna diferencia. O sea, la diferencia sí puede ver es muy mínima, y tienen que darse otros factores. O sea, no es la misma condición química en sentido de manifestación a nivel cerebral entre un niño con autismo y otro, pero no hay ninguna diferencia. O sea, no ha habido como que diga, hay una alteración en los niños con autismo o en los adolescentes o adultos, y en los chicos neurotípicos que no tienen autismo hay una alteración. No, no ha habido ningún tipo de Y diferencia en en el ese caso aspecto. del el electroencefalograma, ¿pudiera servir? Bueno, sí, sí para investigación, pero tampoco es algo que ha sucedido eh, que es determinante. Como te dije anteriormente, se puede observar ciertos cambios, inclusive se puede utilizar para hablar de los trastornos de sueño, Ok. que son te dan te dan una luz, pero el mismo insomnio que yo puedo sufrir, lo puedo sufrir tú, ya sea que Sí, yo tengo y no autismo. ser autismo, y no ser Lo que autista. sí es que demarca mucho que muchas de estas condiciones, por ejemplo, insomnio o alguna que puede resultar también una comorbilidad, Ok. la epilepsia se da en estos casos. Y más aquella epilepsia que no es manifiesta, que no es con convulsión. Hay un tipo de epilepsia que es silente, que yo puedo inclusive estar hablando contigo ahora y tengo una ausencia. Ujú. Que no Ya. necesariamente haga el No evento. necesariamente haga el evento de Ujú. convulsión, pero esto ya es una comorbilidad. Esto no es propio de autismo. O sea, esto es algo que se añade. Entonces, Ya. en ese sentido, sí,
con este tipo de estudio puede servir para detectar esas comorbilidades, no que es propia del autismo. Ya. Junior, vaya finalizando. Bien, antes de finalizar, queremos que nuestro invitado Francisco nos mande un mensaje orientador, un mensaje de cualquier índole a todos nuestros fieles seguidores, a esas familias que tienen algún integrante dentro de este espectro. Bueno, Y ojalá y sea un mensaje, o sea, puntual, o sea, referido a quién. Te digo, tanto como dice Junior, a los padres, claro, a nosotros el personal de salud y a cualquier otro que tú entiendas, dígase en el colegio, en la escuela, porque realmente son realidades distintas. claro, En el sentido de que una realidad la que vive el padre, pero también yo que trabajo en el sector salud, que le doy un servicio a ese tipo de personas que en algún momento puede llegar, también es una realidad difícil para mí. Porque yo quisiera que el que me llega a darle el mejor servicio, yo no quisiera que ese padre o ese niño se vaya de mi mano con una mala experiencia claro. o por un maltrato que yo haya hecho por desconocimiento, no porque yo quiera tratarlo mal por el hecho de su condición o de su mamá que ya llega desesperada, llega angustiada, a lo mejor cansada mentalmente. Yo no quisiera agotar un proceso, o sea, no quisiera maltratarlo en el proceso y por eso me gustaría que ver qué mensaje tú pudieras darle a esas personas. Bueno, realmente el tema de inclusión es un tema muy amplio. Hace poco vi un video donde una persona decía, ya ustedes están incluidos, no se necesita hablar de inclusión, lo que se necesita es hablar de su función dentro de la inclusión donde ustedes están. O sea, lo que yo sugiero, inclusive a todo el personal de salud, a todo el profesional, a todo educador, a toda familia, es que la inclusión real se va a dar cuando hagamos función de ambientes propicios para estas personas, cuando hagamos función de personas que conozcan la condición y sepan manejarla, que hagamos función de líderes sociales que aboguen por derechos y que aboguen por los deberes que tienen todo su personal para estas personas, porque esto es algo multidisciplinar, o sea, no es algo que tengo que llevarlo yo o que tengan que llevarlo ustedes como radiólogos, es algo de todos. Entonces, una de las cosas más importantes es educarnos en cómo lidiar, en cómo resolver en casos de ustedes, por ejemplo, con emergencias, de casos de resolver, pero es con conocimiento de qué es autismo, de cómo yo puedo ayudar desde mi óptica o desde mi punto de vista y cómo la sociedad se involucra en todo esto. O sea, es necesario que todo el personal, tanto de salud, educativo, en general, toda la sociedad, esté involucrado educándose de realmente qué es esta condición y desde su plano, cómo puedo involucrarme. Ya. Excelente. Excelente, muy bien. Además de eso, me gustaría añadir que el autismo no es una condición a la cual le debemos temer, sino Exacto. comprender, y que como sociedad está dentro de nuestras responsabilidades derribar barreras, abrir espacios de inclusión y sobre todo reconocer el verdadero valor de las personas más allá de su diagnóstico. Porque en la diversidad de la mente también se esconde la grandeza de la persona. Eso Claro. para el próximo Ok, video. señores, para nosotros ha sido un grato placer poder tener a nuestro amigo Francisco Familia para tocar un tema bastante interesante, Claro. un tema que tiene mucho todavía. Hay que grabar otro capítulo, quedaron muchas cosas, faltaron muchas cosas, Sí. pero el tiempo no da. Tiene Sí, sí, mucha sí, tela sí, que sí. cortar y que una hora no es suficiente, Claro. pero que lastimosamente ya nos tenemos que despedir. Así que nos vemos en una siguiente oportunidad. Esto fue para ustedes. Onda Radiactiva.